Esta conversa promete ser muy entretenida. Sí. Hoy viernes Lo yo necesitábamos, sí ¿verdad? lo Sí, necesitaba los dos. para despertar mis neuronas. Tenemos un grupo de invitados que vamos a conversar del tema que nos ocupa, el final de la campaña, y lo más interesante, evaluar todo lo que ha sido y lo que no ha sido. Exactamente, ese trabajo hecho por las organizaciones políticas y bueno, por la Junta Central Electoral como ente coordinador, por nosotros los ciudadanos porque tenemos un papel el más importante dentro de este proceso y vamos a ver todas esas aristas con nuestros especialistas del día de hoy. Así es, vamos a presentarlo a través de, empezando con Gloria Mezquita, de Polética, Pancho Álvarez, abogado, activista de participación ciudadana, Rosario Espinal, una analista de la ciencia política, y Carlos Pimentel, abogado también y representante de Polética. Vamos entonces Buenos a días. evaluar. Primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Tempranito. Y bueno, como dice Homero, queremos evaluar, ver ustedes como especialistas que ven el proceso de distintos puntos, esta campaña electoral, cómo ha sido, cómo la han sentido. Y vamos a comenzar entonces por Gloria. Bueno, nosotras en Polética, un grupo de unas 16 organizaciones y redes, hemos estado evaluando lo que dicen y lo que no dicen los candidatos, sobre todo los candidatos presidenciales. Y en este hemos estado haciendo un monitoreo de todos los medios escritos, digitales, donde han estado los candidatos y las candidatas en 9 temas, en nueve temáticas. Y tenemos vacíos importantes y falta de propuestas concretas importantes. Estamos hablando que en estos 2 meses y medio más o menos, los candidatos y candidatas han hablado muy poco de temas como documentación, qué van a hacer con dominicanos y dominicanos que nacieron en el territorio, y sobre el tema de atención a primera infancia. Podríamos decir, sin afán de exagerar, que en esta campaña ha triunfado la mudez más que la expresión verbal. O sea, el candidato que menos ha hablado, que menos ha debatido, que menos ha aceptado intercambiar ideas, aparentemente es el candidato puntero en las encuestas. Pues hay muchos silencios tanto del candidato que está ahora ejerciendo la presidencia en el país, y hay muchos silencios en temas centrales, y silencios que no solamente se quedan en lo que han dicho en el proceso de campaña, sino silencio en lo que tienen como propuesta de programa de gobierno, que es lo que nosotros le podemos dar seguimiento, que es lo que va a regir las riendas del país, y que lamentablemente no hay elementos claros en temas de documentación, no hay elementos claros en temas de derechos sexuales y reproductivos, en desigualdades de género, en todo lo que involucre combatir la desigualdad de género. Por ejemplo, hay una preocupación importante. Hay candidatos que han firmado compromisos. En esta contienda electoral se han firmado por lo menos 3 compromisos impulsados desde la sociedad civil. Uno con candidatos presidenciales en el tema de vivienda y hábitat por Casa Ya, otro con niñez, Portamos Niñez en los diferentes niveles, y otro a nivel municipal. A nivel presidencial, aun cuando hay 5 candidatos y candidatas que han firmado el compromiso con Casa Ya, en sus programas de gobierno no se ve con claridad cómo han asumido ese compromiso, y es un reto que tienen ahora quien salga electo, hacerlo concreto en su programa, y los demás que han firmado a que sus candidatos y candidatas electos para senadores y diputados puedan llevar ese tipo de modificaciones. ¿Y usted qué piensa? Bueno, Gloria señala algo interesante. Dice, hay silencios importantes, por ejemplo, en el área de derechos sexuales y reproductivos, o en el área de documentación de personas nacidas en República Dominicana. Qué extraño, ¿no? Ajá. Para mí no es nada extraño. Yo creo que hay una coincidencia en que los candidatos no querían tocar o perjudicarse con el sector más conservador de la sociedad, que es la mayoría en la República Dominicana, el sector más conservador, y eso eran temas que antes de la campaña ya habían levantado muchas preocupaciones, y esa mudez fue completamente intencional. Pero bueno, en Participación Ciudadana, que hacemos una observación previa al día de las elecciones, durante la campaña electoral, otra el día de las elecciones y otra con posterioridad en caso de que haya conflictos, que creemos que en este caso no lo va a haber, y así esperamos que ocurra. Pues ayer precisamente dimos a conocer nuestro 5º informe de observación electoral. Y la verdad que es un informe rico en muchos detalles. Y les voy a comentar uno de ellos, por ejemplo. Nosotros monitoreamos el gasto en campaña.
de todo el mundo. Y ocurre que el PLD concentró el 71.11% de todo el gasto durante el mes de abril. Pero la gente dirá 71% versus 27% del PRM, y si usted se vaya a APD 1% y los otros por debajo del 1%. Pero si usted se va a pesos y centavos, que eso la gente lo entiende más, usted tiene que ir a que el PLD gastó 563 millones solamente en el mes de abril en publicidad a través de los medios. Y yo sé porque fui a un programa de televisión y el entrevistador me dijo, ese dato no es cierto, no es verdad que todo ese dinero llega a los medios. Y yo le dije, tal vez tú tienes toda la razón, pero entonces tú le estás regalando publicidad al PLD, porque si tú no le estás cobrando... Eso sería más comprometedor. Entonces nosotros lo que hacemos es que medimos el tiempo de publicidad, si es televisión, por ejemplo, o los espacios si es prensa escrita, y le damos el valor que de acuerdo al mercado tiene, y ponemos un número. Ahora, si eso se lo están regalando, lo están cobrando, ya eso no es un tema... Pero como quiera, porque... No, es peor. Es peor y se cobra de alguna manera. Entonces, ese dato, por ejemplo, ese dato marca lo que nosotros hemos llamado en nuestro informe, que bueno, un proceso completamente alejado de la equidad, que yo insisto, ¿no?, que la Constitución de la República Dominicana es simple poesía para declamarla, no para practicarla, porque el tema electoral, tal como está reglamentado, regulado en la Constitución, manda a la Constitución que sea en equidad. La Junta Central Electoral tiene que garantizar la equidad. Y en nuestro informe, por ejemplo, medimos también la publicidad en los canales controlados por el Estado. Recuérdense que hubo una resolución de la Junta que decía que esos canales tenían que darle igualdad de condiciones. Pues hemos comprobado que no hay igualdad de condiciones. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué nosotros documentamos todo esto? Pues lo hacemos en cada elección. Y ahora el PLD está en el gobierno, pero cuando era Hipólito Mejía, igual, nuestros informes eran tan crudos como estos. Porque lo que queremos es que cuando termine el domingo y llegue el lunes y todo amanezca como tiene que amanecer, bien, y terminemos el domingo con esa salsa que teníamos antes de este segmento, ¿no? Pues comencemos el mismo lunes a preocuparnos por modificar nuestras leyes, actualizarla, la ley electoral, darnos una ley de partidos políticos, y estos informes van a contener la explicación de por qué hay que hacer cambios importantes en algunas de esas leyes. Yo quiero, Rosario, que retomemos el tema del silencio, de la mudez, del triunfo de la no palabra, de la no idea, de los no conceptos en la política. Me parece que es una novedad sociológica. Pues, si hablamos del silencio o la mudez o el debate como la contraposición a la mudez, si hablamos de los datos que presentaba Pancho de, bueno, la millonada que gasta el gobierno o el PLD en la campaña versus lo mucho menos que gastan los partidos de oposición, y podemos seguir con listas de problemas, todo eso hay que enmarcarlo en algo fácil de decir, pero complejo en cómo se ha desarrollado. En los últimos 12 años, este país ha vivido una situación en la cual el PLD ha ido acumulando poder para permanecer en el poder, mientras que la oposición ha ido acumulando divisiones para mantenerse fuera del poder. Ese es el escenario. Entonces, dentro de ese escenario, encontramos que no se aprueba ley de partidos, que no se actualiza la ley electoral, que vemos esos efectos de desigualdad en la inversión pública, porque hay uno que tiene y muchos que no tienen. En cuanto a la mudez, bueno, el propio presidente Medina lo dijo, nuestros asesores nos recomendaron no hablar. No, y definitivamente, si es tan rentable no hablar, yo hasta me estoy replanteando este trabajo. Sí. Ojo. Creo que me voy a emplear de mimo. Mira, por eso ojo, porque lo que el gobierno ha apostado es a que no tenía que hablar porque tiene una ejecutoria. O sea, no, yo no voy a debatir porque miren lo que hemos hecho. Entonces,
esa ha sido la estrategia. O sea, no es una mudez absoluta, no va a debatir las ideas con los contrincantes porque su posición es, aquí están los hechos que pesan más que las palabras. Y en este país, indiscutiblemente, que aunque nos guste la palabra y aunque nos guste hablar, cuando se trata de la relación entre los electores y los candidatos a posiciones, al final es verdad, pesa más la obra que las palabras. Porque la inmensa mayoría de los dominicanos ya no cree mucho en las palabras de los políticos. Yo voy a poner algo sencillo de ejemplo. Yo tomo muchos taxis porque no tengo carro. Y yo creo que 9 de 10, hablando de la campaña, lo primero que dicen es, total, toditos lo que quieren es dinero, enriquecerse. Los que están se lo cogen todo, los que quieren venir se lo van a coger todo. Todo eso es lo que ellos quieren, dinero. O sea, esa es la idea que tienen los dominicanos de los políticos. Entonces, como la palabra está reducida, lamentablemente, lo que el gobierno decidió, supuestamente en base a sus asesores, es no hablar y decir, aquí está lo que hemos hecho, juzguen en función de eso. Pero yo vuelvo a mi punto inicial, porque yo creo que todos los elementos que se puedan analizar estas elecciones tienen que entenderse en el contexto de que en los últimos 12 años el PLD llegó al poder, ha gobernado para quedarse en el poder el mayor tiempo posible. Y la oposición hace lo contrario. La oposición se divide, se debilita y tiene ahora como vocación quedarse en la oposición el mayor tiempo posible. Cuando yo hago este planteamiento me responden, espera, porque el PLD es que destruye la oposición. Sí y no. La oposición se autofragmenta y el PLD la remata. O sea, la oposición genera sus problemas y el PLD, que tiene como vocación quedarse lo más que pueda en el poder, entonces remata a esa oposición que por motivaciones internas se fragmenta. Entonces, en ese contexto es muy difícil aprobar buenas leyes porque no hay contrapeso en el Congreso. Porque para tener buenas leyes tú necesitas una oposición vital, con energía, que enfrente al partido que esté en el gobierno, que se beneficia de lo que hay, porque por eso está. Entonces, si no hay una oposición beligerante en el Congreso, si no hay organizaciones sociales beligerantes que puedan enfrentar este poder gubernamental, no solas, porque la sociedad civil no puede por sí misma, tiene que haber poderes de